En toda la Biblia podemos ver que Dios es un Dios de propósito. Y su propósito, que proviene desde la eternidad pasada, es expresarse por medio de un pueblo, un grupo colectivo, una gente que en forma corporativa lo expresa a Él. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Gloria al Señor. Nos gustaría darle la bienvenida una vez más a nuestro hermano Guido Olivares, quien nos acompaña hoy para compartir con nosotros el Estudio Vida del capítulo 17 de Génesis. Saludos, hermano Guido. Bienvenido al programa. Hola y saludos a todos en la gracia del Señor. Hermano, la vez pasada vimos que en el capítulo 17 ocurre una transición en la que Dios obra en Abraham. ¿Podría decirnos algo al respecto como introducción para el mensaje de hoy? Antes del capítulo 17, todas las experiencias de Abraham, tanto positivas como negativas, tienen un énfasis objetivo. Por ejemplo, en el capítulo 15, Abraham creyó en Dios y su fe le fue contada por justicia. Todas estas experiencias objetivas tienen como fin las experiencias internas y subjetivas. En estas experiencias subjetivas tenemos la cruz, representada por la circuncisión, y el suministro de la vida de Dios, indicado por el título El Shaddai. Esta porción del capítulo 17 es muy importante porque aquí Abraham comienza a experimentar al Señor en una nueva dimensión, de manera subjetiva, personal e intrínseca, lo cual nos trae más cerca del cumplimiento de la promesa de Dios. No hay duda que este es un punto de transición en el libro de Génesis. Vamos pues al capítulo 17 de Génesis con Witness Lee. Throughout the whole Bible, En toda la Biblia we can see podemos ver God is a God of purpose. que Dios es un Dios de propósito. Y su propósito, que proviene desde la eternidad pasada, es expresarse por medio de un pueblo, un grupo colectivo, una gente que en forma corporativa lo expresa a Él en esta tierra. Por este propósito, Dios vino y creó el universo. Y en el centro de este universo, Dios creó al hombre a su imagen, a fin de que el hombre expresara a Dios y lo representara para que Dios tuviera un dominio en esta tierra, que sea su reino. Dios iba a ser expresado, pero ¿de qué manera? En toda la Biblia podemos ver que la manera en que Dios lo logra es forjarse en el hombre. Esto es algo extraordinario. Es como si dijese, yo quiero que tú hagas algo por mí, pero me gustaría forjarme en ti para que tú llegues a ser yo y yo llegue a ser tú, a fin de que hagas algo para mí. Dios necesitaba venir para revelarse más, a fin de hacerle saber a Abraham que Él es El Shaddai. Él significa el poderoso, y Shaddai significa el todo suficiente con una ubre. Sí, ubre como de vaca. Aquí en el título divino existe la implicación de que Dios es la fuente rica. Él es la rica fuente del suministro. Él desea que la gente cumpla su propósito.
pero no necesita nada de ellos. Sí, Él lo necesita a usted, pero no necesita nada suyo. Él tiene que ser el suministro para usted. Tiene que ser todo su suministro. Y es la fuente inescrutable y todo suficiente de abastecimiento. Hermano Guido, después que Abraham intentó producir algo en su carne, o sea, por sí mismo, para ayudar a Dios en su propósito, él perdió la presencia de Dios. Dios no se le volvió a aparecer por 13 años. Entonces, después de una ausencia tan larga, Dios se le aparece otra vez a Abraham, revelándose a sí mismo como el Shaddai. ¿Podría comentar acerca de esto? Dios dejó a Abraham, se apartó de él, para expresarle su descontento. Lo que Abraham hizo para producir la simiente prometida era contrario a los caminos de Dios. Abraham hizo algo en sí mismo, algo en la carne, para producir un heredero. Él escuchó las sugerencias de su esposa y produjo a Ismael de Agar. Y Dios no estaba de acuerdo. Así que, en vez de Dios manifestar su juicio contra Abraham, Él se retiró de Abraham. Esto es una advertencia para nosotros, ya que nosotros tenemos que prestar atención para ver si Dios se ha retirado de nosotros y para ver si hay algo que necesitamos aclarar en nuestra historia con el Señor. Anteriormente, Abraham había conocido a Dios en otros aspectos, pero el hecho que haya actuado en sí mismo, sin prestar atención a la promesa que Dios le había hecho, mostró que él no conocía a Dios como el Shaddai, como el Todopoderoso, como el Todo Suficiente, con el suministro abundante de vida simbolizado por una ubre. En esta porción, la manera como el Señor trata con Abraham está muy llena de gracia. Él mostró su descontento, y cuando Dios se apareció, no lo hizo juzgándolo, sino lleno de gracia, lleno del suministro de vida, lleno de amor, misericordia, luz y confirmación. Gracias, hermano Guido. Regresemos al estudio vida con Witness Lee. Our God is flowing Nuestro Dios está fluyendo. something of His being Está fluyendo algo de su ser for us to eat or to drink. para que nosotros lo comamos y lo bebamos. Our God flows. Nuestro Dios fluye las riquezas de su ser para que sean nuestro suministro. Así es que, ¿qué debemos hacer? Lo único que debemos hacer es beber todo lo que emana de su ser. Es por esto que Dios necesitaba revelar su título divino a Abraham. En el capítulo 16, Abraham estaba haciendo algo que no era para su propósito, sino que estaba haciendo algo para el propósito de Dios. Estaba haciendo algo para hacer la voluntad de Dios, es decir, para producir la simiente prometida. Pero todos debemos decir, sí, él estaba haciendo algo para Dios, pero por su propia cuenta, en su ser natural. Él estaba haciendo algo por medio de su fuerza natural, y esto ciertamente desagradó a Dios. Así que Dios se retiró por 13 años. Después de estos 13 años, Dios vino a él. Y como si le dijese, Abraham, tú necesitas saber que yo soy el suministro suficiente. Tienes que beber de esta provisión. No tienes que hacer nada para mí que salga de tu fuerza natural. No debes hacer nada por mí que salga de tu habilidad natural. Hacer algo para mí es bueno, pero no por tu fuerza o habilidad natural, porque esto me insulta. Yo no quiero nada tuyo. No quiero que hagas algo por mí. Sí,
Te necesito y te prometí que ibas a tener una simiente, un hijo. Pero esto no va a provenir de tu propia fuerza, ni de tu hombre natural, ni de tu habilidad. No, 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 no. Sino que es por medio de mi suministro. Tienes que fijarte en mí. Yo soy el Todopoderoso con la ubre que todo lo suministra. No bebas de otras fuentes, bebe de mí. Bebe de mi ubre. Yo soy el poderoso y el todo suficiente. Sin mí, no puedes hacer nada. Aparte de mí, tú no puedes hacer nada. Aparte de mí, nada de lo que tú hagas podrá cumplir mi propósito. Para cumplirlo, necesitas tomarme, ingerirme, beberme. Así es que ahora no estoy aquí como el Altísimo. Eso fue en el pasado. Ni tampoco estoy aquí como el dueño de los cielos y la tierra, que ya conoces, sino que estoy aquí al frente tuyo, como el Dios que fluye con el rico suministro. Tienes que andar delante de mí. ¿Qué significa esto? Significa vivir por mí. Anda delante de mí significa vive por mí. Gloria al Señor. Ciertamente hay varios puntos que podemos desarrollar en esta porción, pero lo que me llamó la atención fue la última porción donde Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí. El hermano le dijo que esto significa vive por mí. Hermano Guido, ¿qué significa vivir por Dios? Esta pequeña palabra tiene mucho significado. Es común decir, solamente tenemos una vida. Al citar este dicho, quiero señalar nuestra limitación. Solamente tenemos una vida. Nuestra vida terminará, tendrá su fin, acabará. Solamente lo que se hace por Cristo es lo que perdurará. Sin embargo, muchas cosas que se hacen para Dios o para Cristo no perdurarán porque no son hechas por Dios ni por Cristo, ni por el Espíritu, ni por la vida divina, sino son hechas por nosotros mismos. El que Abraham viviera por Dios significaba que él estaba aprendiendo a vivir por Dios, quien era su vida y su suministro de vida subjetivamente. Aún yo, mientras estoy hablando aquí, estoy viviendo por el aliento que respiro y por las bebidas saludables que he ingerido hoy y por la comida que me está sustentando. O sea que mi vivir y mi hablar son una expresión de mi contenido subjetivo y de mi suministro de vida. Por consiguiente, cuando Abraham aprendió a vivir por Dios subjetivamente, por causa de Dios o según Dios, entonces él aprendió a vivir a Dios, quien es el Shaddai, el todo suficiente, quien era su vida y suministro de vida. Esta es la vida cristiana. El Señor no desea solo que nosotros vivamos y obremos para Él, porque algún día nos daremos cuenta de que Él no honrará nada de lo que hagamos para Él, a menos que lo hagamos por medio y a través de Él. El Señor Jesús nos dijo que separados de Él nada podemos hacer. Juan 15, 4 al 5. Y Pablo dijo que Él podía hacerlo todo por medio de aquel o en aquel que lo reviste de poder. Filipenses 4:13. Pablo, así como Abraham, aprendió a vivir por Dios, quien vivía en él y era todo para él. Ambos aprendieron a vivir en él y por medio de él para el cumplimiento de su glorioso propósito. Amén, hermano. Muchísimas gracias por esta palabra. Regresemos al Estudio Vida con Witness Lee para la conclusión del Estudio Vida de hoy. For listen to this. Escuchen esto. God's divine title has been unveiled. El título divino de Dios fue revelado. How about you? ¿Y ustedes, hermanos? ¿Qué les parece? Ustedes tienen que cambiar. Si leen, en el contexto verán que después de la revelación del título de Dios, le dijo a Abraham, tienes que cambiarte el nombre. Tu nombre cambiará de Abraham a Abraham. Esto es muy significativo.
La vez pasada dijimos que Abram significaba Padre exaltado y Abraham significa el Padre multiplicado o el Padre de una gran multitud. Esto significa que él iba a ser multiplicado. Para llevar a cabo el plan de Dios, el Padre exaltado no tiene cabida. No sirve de mucho. El Padre exaltado solo sirve para exhibición. El Padre exaltado no sirve para cumplir el propósito de Dios. Para esto, es decir, para llevar a cabo el plan de Dios, se necesita una multitud. Usted y yo tenemos que ser multiplicados. No necesitamos ser exaltados, sino multiplicados. ¿Qué es la multitud? La multitud es un pueblo corporativo. Hoy en día, el pueblo corporativo que Dios desea y que necesita es la vida de la iglesia. Todos debemos darnos cuenta de que la iglesia es la multitud. Para este propósito debemos poner a un lado nuestra exaltación y olvidarnos de hacernos un nombre. Tenemos que cambiar de exaltación a multiplicación. A todos los hermanos les gusta ser un padre exaltado. Y a cada hermana le gusta ser Sarai. ¿Qué significa Sarai? Sarai significa mi princesa, mi esposo, mi casa, mi día, mi noche, mis hijos, mi función en las reuniones, mis posesiones, mi esto y mi otro, mi cielo, mi tierra, mi infierno, mi todo. A todos nos gusta decir mi esto y mi aquello, y mi. Es duro decirles, pero esto es especialmente para las hermanas. Mi princesa. Dios ya no quiere que sea mi princesa, sino quiere que mi princesa sea cambiada a princesa, sin nada más. Una princesa, sin el mí. Y esto significa que debemos ser generales. Ya no más exaltados, sino multiplicados, y no particulares, sino generales. Alabado sea el Señor. Nada ahora es mío. Ya no tengo más a mi princesa, sino que a princesa. Algo general. Todos debemos darnos cuenta cuánto la iglesia necesita que nos cambiemos el nombre. Si nosotros, los hermanos, seguimos exigiendo ser exaltados, y si ustedes, hermanas, siguen prefiriendo ser particulares, ¿cómo podemos tener la vida de la iglesia? Solo podremos tener una religión con el servicio dominical, y nos reuniremos una vez por semana y nos diremos, hola, ¿cómo estás? Y después de una hora, nos decimos adiós y hasta la próxima semana. Eso es todo. Usted se va por su camino y yo voy por el mío. Entonces, ¿cómo podemos tener la vida de la iglesia en estas condiciones? Para tener la vida de iglesia necesitamos la multitud. Un pueblo que haya sido edificado y compactado. Un pueblo donde a los hermanos no les guste ser exaltados. A mí no me gusta ser exaltado. Lo que quiero es ser multiplicado. Y las hermanas no dirán mi esto o mi lo otro, sino que serán generales. Y de esta manera tendremos la vida de iglesia apropiada como la multitud para llevar a cabo el propósito de Dios. Entonces podremos vivir juntos día tras día, todo el tiempo. Seremos uno y ninguno de nosotros seremos particulares, sino todos seremos muy generales. ¿Es esto solamente una doctrina, hermanos? No. Todos tenemos que ver que necesitamos cambiar. No solo un cambio de palabras, sino un cambio en nuestro ser, un cambio en nuestra persona. Dios necesita revelar su ser divino. Y hasta cierto punto ya ha sido revelado. Pero si todavía permanecemos iguales, sin cambiar, entonces la revelación de Él no nos sirve de nada. Todo depende de nuestro cambio. Su revelación depende de nuestro cambio. Necesitamos ser cambiados.
no solo en nombre, sino también en nuestra persona. Y así disfrutaremos al Dios que nos ha sido revelado. Luego, espontáneamente, algo de su ser divino, que ha sido forjado en usted, producirá algo que llevará a cabo su eterno plan. Bueno, hermano Guido, esta última sección enfatiza mucho lo que significa el cambio de nombre en las Escrituras. Particularmente estoy interesado en lo que significa el cambio de nombre de Abraham y Sarai. El cambio de nombre lo vemos continuamente en las Escrituras. A Jacob le fue dado este nombre, pero Dios lo cambió a Israel. Simón Pedro tenía su nombre y el Señor se lo cambió. Apocalipsis 3 dice que recibiremos un nuevo nombre si somos vencedores. Este tema corre consistentemente por las Escrituras y muestra que a los ojos de Dios, un nombre no solo identifica a alguien simplemente, sino que es una expresión de la naturaleza de esa persona. El nombre maravilloso Jesús significa Jehová salva o la salvación de Jehová. Es maravilloso que Él tenga tal nombre. Y su título, Cristo, significa el ungido. Cuando el Señor nos cambia el nombre, nos da una nueva designación que iguala al cambio en nuestra condición interna producido por la obra de su vida divina. Este capítulo es verdaderamente un capítulo de nombres. Hay un nuevo nombre para Dios, un nuevo nombre para Abraham y un nuevo nombre para Sara. Abraham quiere decir padre de una gran multitud, es decir, un padre multiplicado, un padre de muchas naciones. Abraham significa padre exaltado. Esta es una gran diferencia. Ser exaltado enfatiza mi exaltación personal. Esto no es lo que Dios quiere. Dios no desea exaltar a las personas, sino que Dios desea multiplicar su vida divina por medio de nosotros. Por eso, en cierto punto, Abraham se volvió Abraham, indicando que Dios quería multiplicarlo y no exaltarlo. A Sarai se le cambió el nombre a Sara. Aparentemente el cambio es pequeño, de mi princesa a princesa. Esencialmente la persona es la misma, pero el mí se esfumó, se fue. Esto indica un cambio de enfoque, un cambio de centro. Ya no es mi propósito, mi experiencia, mi vida, mi ministerio. Algo sucedió para crucificar el mí, el viejo yo, lo mío. Así como dijo Pablo en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Ya no pensamos en lo mío, sino en lo de otro. Así que para Abraham el nuevo nombre indica un cambio de la exaltación a la multiplicación. Y para Sara indica un cambio de mi perspectiva personal y particular a ser simplemente la persona quien Dios me hace en Cristo, con una gran carga por los intereses de Dios, por su gloria y por el cumplimiento del deseo de su corazón. Nuestra carga de llevar a cabo este programa radial es que el Señor pueda tener el camino para incitar a que sus hijos busquen experimentarlo más y más, con miras no para su propósito, beneficio y exaltación como creyentes, sino para satisfacer el deseo del corazón de Dios. Esta es la carga que está quemando en nuestro ser todo el tiempo, que la economía de Dios sea llevada a cabo por medio de aquellos que le están llegando a conocer, no de una manera abstracta, sino como el Shaddai, el Dios de Abraham. Este es el Dios que llama las cosas que no son como que son. El Dios que da vida a los muertos. El Dios quien como gracia es todo para nosotros en una manera tan fundamental que finalmente nuestro ser es cambiado y transformado. Dios lo reconoce y nos da un nuevo nombre para designar lo que somos a los ojos de Dios por su gracia toda suficiente. ¡Aleluya! La pregunta parecía ser muy pequeña, pero me alegro de haberla hecho, porque por medio de su respuesta hemos obtenido muchas riquezas.
Muchas gracias, hermano Guido, por habernos acompañado en el programa. De nada, ha sido un placer. Living Stream Ministry ha publicado un libro titulado La revelación crucial de la vida hallada en las Escrituras por Witness Lee. Un libro extraordinario. Hermano Eric, ¿qué nos puede decir de este libro? Pues este libro es muy especial porque nos traza la revelación de la vida a lo largo de todas las Escrituras y nos muestra cómo podemos comer y beber a Dios. Dios es un Dios a quien podemos ingerir. Él es un Dios a quien podemos comer, beber, disfrutar y deleitarnos en Él, y que aún por la eternidad pues seguiremos comiendo y bebiendo a Dios. Así que, ¿por qué no comenzar ahora comiendo y bebiendo a este rico Dios? La revelación crucial de la vida hallada en las Escrituras por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.